Nosotros el doctor Rolando Cordera Campos, profesor de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, un reconocidísimo economista de este país. Se presentó ayer en la Universidad Quino, hoy también estará participando en un Congreso Nacional de Estudiantes de Economía aquí en Hermosillo. Rolando, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, bienvenido. Gracias por su invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Ojalá se pueda acercar un poquito al micrófono, sí, por favor, Rolando. El error de octubre es tal, así como algunos economistas han llamado a la decisión de Andrés Manuel López Obrador de cancelar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto, haciendo una comparación con el error de diciembre de Salinas o de Zedillo. No hay proporción. Sí. Me parece que es una analogía desproporcionada, para llamarla de alguna manera. Aquel famoso error de diciembre, sí, pues fue visto por los inversionistas mexicanos y extranjeros, sobre todo los inversionistas financieros, como pues una especie de frivolidad, cuando no de un engaño, sí, que no se correspondía con las cifras, con las tendencias, con las realidades conocidas por los analistas y por los propios economistas oficiales, y eso es lo que llevó al descalabro de aquellos equilibrios que de cualquier manera eran equilibrios muy frágiles. Incluso hay un chiste que circuló entonces, que es un chiste célebre atribuible al doctor Pedro Aspe, ¿no? sí. Que le dijeron: oye, Pedro, pero pues es que dejaste la economía colgada de alfileres, ¿no? Y él respondió: pues sí, pero ¿por qué los arrancaron? Pues sí. No, pero no es lo mismo, no es lo mismo porque varias agencias internacionales han bajado su calificación a México. El dólar pasó de 19.30, 19.40 el viernes pasado a 20.30, 20.40, 20.60 ayer. Sí, pero acuérdese usted, el dólar, el peso se cayó 50%. En 94. 94, 95. Sí. Y entramos en un momento de gran incertidumbre, porque se había acumulado ya mucha deuda. Habíamos atraído, con buenas y malas razones, mucho capital financiero para equilibrar nuestras propias cuentas, pero sin tomar en cuenta que ese capital, pues, por eso le llaman capital golondrino, ¿no? Sí. Porque al menor descuido se va, con buenas y con malas razones, ¿no? Ayer platicaba con el presidente de la Coparmex Sonora Norte y nos decía el presidente de la Coparmex Sonora Norte, es que no es el hecho de la cancelación del aeropuerto, es el hecho de que Andrés Manuel López Obrador está minando la confianza de los inversionistas en el mundo, que ese es el mayor riesgo que ocurrió tras el anuncio de la futura cancelación del aeropuerto. ¿Está minando la confianza López Obrador con esta decisión? Sí está afectando la confianza, pero como usted sabe, pues la confianza no está en cápsulas, ¿no? Ajá. La confianza es algo muy difuso y es muy difícil proyectar este incidente a una pérdida de confianza que se mantenga, digamos, en el tiempo, en tal duración, que ahí sí afecte las decisiones de inversión. ¿Está violentando el Estado de Derecho López Obrador con esta decisión? No necesariamente. Sí. Creo que ha cometido varios errores de interpretación jurídica y constitucional. Él no puede llamarle a esa consulta vinculante. ¿Vinculante claro. ¿Para quién? Para él, porque lo entiende como un compromiso personal. Pero a partir del 1 de diciembre, si él mantiene la decisión de cancelar las obras del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, será la decisión del presidente de la República, a la que tiene derecho. Sí. Pero la consulta no le da mayor fuerza a esa decisión, o sea que tendrá que ser una decisión del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el hecho de que la consulta le favorezca o no, para no entrar en prejuicios, sí. No quiere decir gran cosa, ¿no? Para mí por lo menos. La consulta popular, como se le llama, está establecida en el artículo 35 de hecho, hoy escribe usted en El Financiero sobre esto, ¿no? Sí, porque yo no soy jurista, ajá, pero bueno, sí me atreví a meterme al tema desde esa perspectiva,
porque creo que si vamos a ir en serio a un sistema de gobierno que tenga como un componente principal la consulta, o sea, la democracia participativa, como se le llama de una manera, por cierto, muy laxa, ¿no? Pero si vamos a tener eso, entonces revisemos lo que dice el 35, reglamentémoslo el 35 con una ley muy clara, puede, en vez de ser tan rígido y tan garigoleado, digamos, simplificarlo, pero entonces tomemos las providencias necesarias del caso. Yo en mi artículo, qué bueno que lo leyó, pongo énfasis en que para que las consultas en efecto abran la puerta a una democracia participativa o digamos más directa, menos indirecta como es la democracia representativa, tenemos que tener un sistema de deliberación efectivo, que cultiven, que acrediten, que visiten los ciudadanos para acostumbrarnos a deliberar. Yo creo que es el verbo más ausente de nuestra práctica política democrática, ¿no? La deliberación, cuando pues, los clásicos nos enseñaron que esa es la base de la democracia. Sí. Decían ellos, la democracia es una forma de gobierno basada en la discusión. Bueno, yo le llamo deliberación. Y eso no lo tenemos bien establecido. En las cámaras no se dio un debate en torno al tema que se consultó. En los periódicos sí hubo múltiples opiniones muy, digamos, disparadas, encontradas a veces no. Era difícil sacar una conclusión, digamos, de la que uno se sintiera mínimamente tranquilos, no siendo experto. Pero todos nos volvimos expertos de la noche a la mañana, como nos pasa cuando hay algún crimen estruendoso, ¿no? Todos nos volvimos detectives. Yo creo que eso lo que revela es nuestra falta de práctica en materia institucional. Ahora, Rolando Cordera Campos, discúlpeme el ejemplo que le voy a poner, es ciertamente burdo, pero pues la relación de los empresarios con López Obrador después del 1 de julio y hasta antes del anuncio de la cancelación, era así como una escena de El Chavo del Ocho, donde doña Florinda recibe al profesor Girafales con la tacita de café y pásele usted, profesor Girafales, no, después usted, doña Florinda, y así como que una relación de mucho amor y de mucho respeto. ¿Se rompió esa relación? No, yo creo que no, pero sí se afectó. Recuerde, siguiendo con su figura, el señor Alfonso Romo dijo que se había acabado el cortejo, ¿no? Sí. Y estábamos ya en un matrimonio. Que teníamos que hablar de un matrimonio. O sea, ya empezaron los primeros problemas en el matrimonio. Pues suele pasar, sí. Como todos sabemos, suele pasar, pero yo lo que creo es que con todo y lo alentador que fue ese encuentro, ese acercamiento, que yo creo que ya había cultivado sin mucho éxito el presidente actual, el presidente Peña Nieto, no hemos llegado a una buena redefinición de lo que fue muy exitoso en los 50, sobre todo en los años 60 del siglo XX, lo que los economistas llaman la economía mixta. La economía mixta no son las inversiones público-privadas, pueden o no ser parte de esa economía mixta, pero lo esencial son acuerdos de mediano y largo plazo entre las fuerzas sociales, las fuerzas productivas. En aquel entonces involucraban a los sindicatos, ¿no? Y a los sindicatos más grandes que existían en aquel entonces. Pero supone un acuerdo, supone una construcción más o menos conjunta de una visión del país, de su economía, del mundo, que no hemos hecho. Por ejemplo, está claro que en los últimos años la inversión privada se ha ido recuperando, pero no lo suficiente como para sustituir a una inversión pública que se cayó incluso por abajo del piso histórico que tenía. Nunca habíamos tenido una inversión pública tan reducida en términos relativos como la tenemos en los últimos 3 o 4 años. Sí. Hay que recuperar la inversión pública porque es indispensable para que la inversión privada crezca más, que es lo que necesitamos. Pero para recuperar la inversión pública hay que tener un programa nacional de inversiones y un acuerdo para financiarla.
No podemos financiar a la inversión pública en mediano y a largo plazo sacrificando programas de asistencia social, de protección social, programas educativos, etcétera. Tenemos que idear la forma de mantener los gastos esenciales para la vida en común y al mismo tiempo echar a andar una nueva ola de acumulación de capital, de formación de capital a través de la inversión física directa, tanto público como privado. Bueno, eso supone hablar más que arrumacos, Sí. ¿no? Y cortejos simbólicos. Tienen que sentarse a la mesa, ver los números, auxiliarse de sus especialistas e investigadores, llamar a la academia y ponerse a trabajar en busca de un acuerdo. Yo soy un convencido de que sin un acuerdo como ese, el país va a seguir creciendo de manera muy mediocre y se va a mantener pues lo que se ha convertido ya en una lacra que nos da una fama triste en el nivel mundial, que es que somos uno de los 4 países más desiguales de América Latina, el continente más desigual del mundo. Sí, precisamente eso es lo que le quería preguntar. Rolando Cordera Campos, profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien está hoy aquí en Hermosillo, desde ayer presentándose, bueno, en la Universidad Quino y hoy en este Congreso Nacional de Estudiantes de Economía. Rolando, el 1 de julio los mexicanos votaron por un cambio, pero por un cambio en sus bolsillos. Es decir, se va a notar un cambio en los bolsillos de los mexicanos en los próximos meses, en los próximos años. Va a alcanzar más para comer, va a alcanzar más para vivir, para pagar escuela, para pagar educación, para pagar salud. Va a mejorar la economía de las familias mexicanas con lo que ha dicho López Obrador en su programa económico. Bueno, si logra reconstruir esa economía mixta de la que yo le he estado hablando, sí, podemos comenzar a generar un cierto optimismo razonable. Si no, lo dudo mucho. Es decir, el sector público como está no puede sustituir al sector privado, ni debe. Necesitamos la fusión, esta unión, este concierto. Pero esto, ya le dije, supone mucha conversación y ponerse de acuerdo en algunas cuestiones clave. Para mí la más importante es asumir, no para dentro de 2 años, sino por allá, sí, la necesidad de una reforma hacendaria. El Estado mexicano, contrariamente a lo que decía el poeta, ¿no? Logro filantrópico, dijo nada menos que Octavio Paz, pues ogro fue, pero filantrópico no mucho, ¿no? Una reforma hacendaria que haga qué cosa, que le dé recursos al Estado y que al mismo tiempo reestructure al Estado para recuperar aquellas viejas destrezas de formular proyectos, de llevarlos a la práctica, de evaluarlos, de mantener viva el interés en crear futuro. La única manera de que se crea futuro, en términos económicos al menos, es invirtiendo. Un país que no invierte no crea futuro, se niega a crear futuro. ¿Y tiene los perfiles López Obrador en su equipo adecuados como para hacer esto que usted nos describe? Bueno, yo pienso que sí. ¿Sí? El equipo financiero que lo acompaña, los doctores Ursúa, Esquivel y Herrera, son gente muy respetada en el gremio, con experiencia. Quizás no la suficiente, pero eso nunca se da, ¿no? Tampoco se compra en las farmacias. La experiencia se adquiere y se aprende a gobernar, se aprende a administrar, se aprende a planear. Pero yo creo que es gente muy respetable, sensata, que yo pienso está muy consciente de que este país necesita ponerse a crecer cuanto antes, porque ha crecido de una manera muy insatisfactoria por ya casi más de 30 años, lo que quiere decir más de una generación de mexicanos. Es decir, los jóvenes de hoy, fueron niños, nacieron con las crisis y han vivido esta onda larguísima ya de lento crecimiento, lo que quiere decir generación de expectativas muy pobres. Por primera vez, creo, tenemos una generación que piensa, de padres, que piensa que sus hijos no van a estar mejor que ellos, y probablemente una generación de hijos
que no sabe exactamente cómo van a estar dentro de una semana, ¿no? Sí, ¿qué hacer con Pemex, Rolando Cordera? Pemex, que históricamente ha sido el organismo que ha financiado al Estado mexicano. Hay que convertirla en una gran empresa productiva, como dice ahora el cambio constitucional, Sí, pero empresa y productiva. con un ingeniero agrónomo al frente. Bueno, esa es una buena pregunta. Yo pienso que no, pero tampoco conozco las tripas de esa empresa. Sí, Yo pienso que tenemos que llegar a un acuerdo claro. A mí me parece que un país como este requiere una empresa estatal fuerte, grande, dinámica, que jale a la inversión privada otra vez, que pueda asociarse con la inversión privada nacional o extranjera y que participe ahora en los nuevos términos de la economía petrolera redefinidos por los cambios del presidente Peña, que eche a andar proyectos de gran envergadura, que tengan de una manera cada vez más explícita en mente y en el papel, pues el horizonte de una gran transición energética que ahora sí me parece que se va a concretar. Llevamos muchos años hablando de transición energética, pero no la hemos hecho. Y el mundo tampoco. Pero ya están sobre la mesa las condiciones, las capacidades, las destrezas, las tecnologías necesarias para dar el salto a una energía cada vez menos dependiente de los fósiles, ¿no? sí. Y eso pues nos va a obligar a ver la industria energética mexicana y en particular la industria petrolera de otra manera. ¿Está descartada una venezolanización de la economía? Sí. No tenemos mucho que ver con la... Porque con esto del aeropuerto la hubo voces que dijeron, se los dije, Sí. ahí vamos a Venezuela. Sí, no, eso es una exageración. Sí, no, se descarta lo... No, nuestra economía, la economía venezolana, para infortunio de ellos, es una economía hiperdependiente de un solo producto, que se llama petróleo, y de los recursos que les da el petróleo. El caso nuestro, tenemos, con todas nuestras fallas, una economía mucho más diversificada. Nuestro comercio exterior está más vinculado a la producción de mercancías de media y alta tecnología, como es la automotriz, la electrónica, y ahora, en los últimos años, la agricultura misma. Y creo que entonces nuestras relaciones estructurales son otras, ¿no? Pues le agradezco mucho que haya estado con nosotros, profesor de la UNAM, Rolando Cordera Campos. ¿Cuándo se presenta Joel Espejel? ¿Dónde, si alguien lo quiere escuchar, dónde podemos, si te gusta acercar, Joel Espejel, profesor de Economía de la Universidad de Sonora y de la Universidad de Quino, ¿dónde se presenta el doctor Cordera? Se presenta en el Centro de las Artes, hoy a las 4:30 de la tarde. Sí. Están cordialmente invitados a una conferencia que va a impartir aquí el doctor. ¿De qué nos va a hablar a las 4:30, doctor? Bueno, yo quisiera hablar un poco de lo que estuvimos hablando usted y yo Sí. Esta mañana, en particular del tema del papel del Estado que requiere México y de las condiciones para que este papel sea eficaz pronto. 4:30 de la tarde hoy. 4:30 y luego me seguirá un colega, amigo y pues paisano de ustedes, el maestro Enrique Provencio, Ah, claro. que va a abordar el tema central del Congreso, que es el desarrollo regional. De Granados, ¿no? Enrique Provencio De Durazo, Granados. de Granados, Sonora. Sí. Pues muchas gracias, Al Rolando. contrario, gracias por a estar usted, aquí mucho con gusto. nosotros. ¿Lo podemos leer en el Financiero? ¿Dónde más lo podemos leer? Yo escribo en el Financiero y en la Jornada. En la jornada, sí, por supuesto. Sí. Gracias, Rolando. A usted. Que le vaya mucho muy bien. gusto. Gracias. 8 de la mañana con 27 minutos, continuamos en Reporte 100.